conocer a uno de mis íconos, a la maestra Laura Flores, por invitarme. Y bueno, tengo 7 minutos, así es que seré muy breve. No voy a hacer la descripción completa del libro porque en 7 minutos es imposible, pero sí les puedo contar que es una historia de amores a la familia, de amores hacia los padres, de amores hacia los hermanos, hacia el esposo, hacia los hijos, pero también a la profesión, a la carrera. Quiero empezar precisamente con, si me lo permite, embajadora, con una anécdota que es muy importante. En el pasado, a nuestra hoy embajadora emérita se le ha criticado mucho por no ser del servicio de carrera. Quiero empezar precisamente con esa parte porque ella, la embajadora, es una muestra de lucha, de sacrificio y sobre todo de eliminar etiquetas que únicamente paralizan a las sociedades. En este sentido, el libro particularmente esboza una serie de pasajes muy interesantes que, insisto, desvelan una parte familiar, pero también una parte importantísima de la política interior del país, no solamente de la política exterior. Los nombramientos, cómo se dan, desde el exterior, es decir, nosotros desde afuera, podemos leer notas informativas, podemos leer reportajes, podemos leer incluso especulaciones, pero la pluma, en este caso, de nuestra embajadora emérita, hace el hecho de recordar muchos pasajes históricos en la diplomacia de nuestro país, que son por demás, insisto, interesantes. Les advierto también, este no es un libro de falsas modestias, para nada. Por el contrario, nuestra embajadora emérita nos cuenta cuál ha sido su lucha para escalar, para tener posiciones, y lo dice con todas sus palabras, con todas sus letras, bien remarcadas, posiciones de poder. Y es en ese sentido que, si me permite también, embajadora, una de las frases más importantes que vienen en el libro es precisamente una gran dedicatoria, una dedicatoria para las mujeres que incluso también han tomado esta hermosa carrera que son las relaciones internacionales para superarse. Sin embargo, y en ese sentido va mi crítica, yo creo que no debe ser una dedicatoria únicamente para las mujeres, sino para cualquier persona que con base en sacrificio, que con base en lucha, que con base en habilidad, que con base en preparación puede escalar y puede llegar a puestos de verdadera importancia, no solamente nacional, sino internacional. En ese sentido queda mi crítica. Yo, embajadora, si me lo permite, no es únicamente para las mujeres, creo que es para el público en general, para los hombres particularmente, que podemos apreciar, recuerden, somos otra generación, podemos apreciar el esfuerzo sin importar el género. Y en ese sentido, de antemano, como doctor, muchas gracias, embajadora. Fue un placer releer pasajes, insisto, de un personaje que lo ha vivido y que ha escrito gran parte de la historia política de este país. Críticas hay muchas, personajes entrañables también los hay, también existen. Particularmente a mí me hizo recordar personas que he leído en mi formación, que incluso he tomado clases con ellos, entre ellos el doctor Héctor Cuadra, que en algún momento usted ha tenido algún tipo de contacto con él, ya sea de manera laboral, incluso de manera escolar. Yo me despido con una de las frases, si me permite, embajadora, que más me llamaron la atención también del libro. Sin falsas modestias, soy una triunfadora y debo admitirlo así. Sin embargo, yo voy a tomar mano también para preguntar, Rosario Green, nuestra embajadora emérita, ¿es lo que es por ser mujer o a pesar de ser mujer? Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Bueno, yo solo quiero agradecer a la maestra Laura Flores por la oportunidad de traer un personaje de la talla de Rosario Green y de permitirme la oportunidad de presentar este libro. Para mí, como lo dijo el doctor Milton, a partir de la dedicatoria para todas las mujeres de México, es una invitación a todas las mujeres aquí presentes a desarrollarse profesionalmente y a soñar con ambiciones más grandes y a despojarnos de los complejos de que solo los hombres pueden llegar a esas posiciones de poder que hasta hace muchos años eran exclusivas para ellos. Me gustó mucho la manera en que fue escrito porque mezcla los acontecimientos históricos con su vida personal y hace que el lector se empiece a identificar.
en mi lugar inicia hablando sobre la relación con su padre, y en mi caso me identifiqué cuando nosotros como estudiantes creemos que de niños el amor está condicionado a las calificaciones. Entonces decimos, bueno, yo tengo 10, me aman y está perfecta la relación. Me causó, me agradó, ya que me sentí identificada. Después, a lo largo del libro, me doy cuenta la suerte que tuvo de vivir en carne propia acontecimientos que han trascendido la historia de la humanidad, y no solo ser parte del público, sino que fue protagonista. ¿A qué me refiero? Como estudiante vivió el movimiento del 68. Me gusta mucho la anécdota en la que usted sale corriendo y se le rompe un tacón, y porque había que correr, si no, vaya. Después, cuando le toca a la Embajada de la República Democrática Alemana, el 8 de noviembre, hoy sería aniversario, cae el muro de Berlín, y cómo llega a su casa y sus hijos le dicen, mamá, ya se cayó, lo ven en la tele y dice, bueno, pues vamos a ver. Qué suerte para un internacionalista vivir eventos de esa talla, y qué envidia, la verdad. Ahorita decimos, no, pues ya no pasa nada, sí pasa mucho, pero bueno. Participar en la recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos, ser la mano derecha de Boutros Ghali, con un pie roto, con un bastón, con o andar con las muletas. Vaya, me imagino estar detrás del secretario de la ONU, es ahorita estar junto a Ban Ki-moon. Bueno, y después ser canciller, la primer secretaria de Relaciones Exteriores en la historia del país, y curiosamente coincide con su homóloga, secretaria de Estado, Madeleine Albright. Vivió la relación, cuando Bill Clinton era presidente, Bill Clinton y el evento con Mónica Lewinsky. Conoce a Hugo Chávez le dice una frase muy bonita, y dos anécdotas que me encantaron del libro. Una, que tuve la oportunidad de escuchar el guapango de Pablo Moncayo en la ciudad de Weimar. Wow. Eso es, para los que han tenido la oportunidad de vivir en un lugar, en un país que no sea México, y tener contacto con un evento que tiene relación con tu país, es magnífico. Y que el director Sergio Cárdenas logró poner de pie al público, bueno, creo que se enorgulleció 6 veces más de ser mexicano. Es un libro que, aparte de hacer el recuento de todos los hechos históricos que se suscitaron en ese tiempo, tiene el lado humano, tiene su parte materna, la relación con los hijos, tiene un cumpleaños festejado en una cabina de un avión que el mismo secretario organizó con globos y un pastel. Es un libro muy completo, es un libro que yo diría que cualquier internacionalista, hombre o mujer, como dijo el doctor, deberíamos leer. Y perdón si suena copia, pero también me gustaría finalizar esta presentación con una frase que va, de nuevo recaigo en el punto de las mujeres. Cuando ella, después del divorcio, se nota un cierto dejo de, podríamos decir, envidia, usted me corregirá, de su ex esposo Claude Heller, porque él decía que ella era la que había estudiado economía, y le habían dado puestos políticos, y bueno, ¿por qué ella, no? Entonces dice, parece ser que nosotras debemos pagar un costo que los varones no cubren por ascender, por triunfar, por conquistar una meta. Entonces, reitero, esta es una invitación para todas nosotras. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien, Manu. Agradecemos al doctor Tomás Milton Muñoz Bravo y a la alumna Daniela Berea Ceseña las palabras que compartieron acerca del libro La Canciller. A continuación, le damos la palabra a la embajadora Green para que comparta unas palabras, y después iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy muy conmovida por quienes me invitaron, por quienes me han presentado, gracias, y por quienes me han comentado. Muy agradecida también y muy conmovida por la enorme cantidad de estudiantes, hombres y mujeres aquí
esta mañana. La verdad es que no estaba preparada para un auditorio tan amplio. Ayer yo estuve en el TEC del Estado de México y era otro formato y el auditorio era más reducido. Así que esta es una sorpresa, porque es la segunda presentación del libro. Todavía estoy muy nueva en este espacio, porque este es un libro que, sin ser intimista propiamente, es un libro personal, porque efectivamente involucra pasajes de mi vida con la temática que me tocaba atender en ese momento. Pero si yo hubiera hecho una mera cronología de los temas, las experiencias, los momentos, sin incluir la parte personal, el libro hubiera sido un recuento, sí, a lo mejor de cosas interesantes, pero yo tengo la impresión que no me hubiera reconocido en ese recuento. De manera tal que por eso la mezcla. Pero quiero empezar muy rápidamente por señalarle al doctor Milton que sí, tiene razón, es un libro que yo espero que lean por igual hombres y mujeres, pero Daniela puso un dedo en una llaga, una de las llagas que aparecen ahí, que es la dificultad de la pareja cuando coinciden en los campos de acción. Ustedes son muy jóvenes, pero eventualmente en sus lugares de trabajo pasarán más tiempo que en ninguna otra parte. Y aunque hay el viernes en la noche y el sábado, en fin, hay muchas posibilidades de que ustedes conozcan a la pareja de su vida, o que piensan que es la pareja de su vida, y en su ámbito laboral, porque es el ámbito que ustedes frecuentan más, es donde viven más. En el ámbito de las relaciones internacionales, entonces, pero también ahora, la vida es complicada para las mujeres, no para los hombres. La competencia, que es sana en todos los ambientes laborales, cuando se trae al ámbito de la pareja, porque quién tiene la mejor oportunidad, quién va más a prisa, es una especie como de veneno. Y creo que toma a un varón muy seguro del mismo, a una mujer muy paciente, para que las cosas puedan funcionar más allá de un cierto tiempo. Yo pertenezco todavía a la generación del Club de Toby. Creo que mi hijo pertenece menos, pero creo que también pertenece. Creo que el Club de Toby no ha sido desterrado de nuestros días, de nuestro quehacer, de cómo vivimos en la casa de nuestros padres y cómo después viviremos en la casa de con nuestro compañero y con nuestros hijos, hasta dónde podemos torcer este rumbo tan trillado de la figura masculina en el hogar, la figura masculina en la escuela, la figura masculina en la iglesia, a menos que uno sea anglicano o protestante. Entonces, quizá la razón por la que escribo así y dedico el libro a las mujeres pasa por eso. Yo vengo de una familia muy común y corriente, tradicional, mexicana, de clase media, con dificultades, católica, donde en casa quien mandaba era mi papá. Muchas veces quien hacía las cosas y tendía los puentes era mi mamá, pero quien mandaba era mi papá. Y por supuesto, mis hermanos en segundo lugar. El más chico era un alma de Dios y por lo tanto nunca pretendió mandar.
pero el más grande, pues por ahí tenían que pasar los pretendientes, absolutamente todo, incluido los dineros para que nos acompañara a una determinada fiesta. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Con cuánto se van a caer? Entonces, esto que mueve inclusive a risa, es un pedacito de lo que se nos va quedando en la piel, en el pelo. Así es como se van formando estos desencuentros. Y yo en el libro, con mucho cuidado, trato a mi exmarido, a mi compañero, porque la verdad es que traté siempre de no sobrepasar. Y lo que es curioso, y lo digo en el libro, es que yo empiezo realmente a subir muy a prisa después del divorcio, cuando él toma la decisión de que es el final de la relación, y yo me quedo con los niños sin trabajo y tengo que ver por dónde. Y ahí me empiezo a mover como antes no me había movido. Me ofrece el entonces presidente del partido, Luis Donaldo Colosio, ser su asesora en internacionales. De ahí me ofrece el presidente Salinas irme a la RDA. De ahí regreso para armar, junto con Jorge Carpizo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ahí me voy a la subsecretaría, una subsecretaría nueva para América Latina, Asuntos Culturales y Cooperación. De ahí me voy con Boutros Ghali, y de ahí regreso al Senado de la República y a la Fundación Colosio, y de ahí me voy a la Cancillería. Si Claude hubiera querido que no lo hiciera, me hubiera dicho vámonos juntos a su primer destino, que era Berna, en Suiza. Fue difícil, siempre fue difícil. Y lo digo, cuando fui canciller, mover, él era el embajador de México en Cuba, había que moverlo de Cuba, ya tenía mucho tiempo ahí, y yo tenía que presentarle una salida al presidente Zedillo. Fue complicado, pero lo hice. Y el presidente Zedillo, aunque levanta la ceja, a mí inmediatamente se me sube el hogurín a la cabeza. Y le digo, si usted cree que estoy haciendo esto por algún otro interés que no sea el profesional, digo, creo que no merezco el puesto de canciller. Está bien, no hice nada, me dijo, adelante, sigue con lo que tú crees que es lo mejor. Y la gente en la Cancillería se sorprendió. No, pues perdiste tu oportunidad de mandarlo no sé a dónde, último de los rincones de la tierra. Pues no, porque uno no debe actuar con venganza. Cuando uno escupe, lo más hacia arriba, lo más probable es que le caiga encima de escupir. Yo no soy una persona vengativa, por eso el libro no es un ajuste de cuentas, pero sí es un llamado de atención, ahí sí parejo a hombres y mujeres, para que se aprecie la oportunidad del otro, que no se viva la ganancia de una como la pérdida del otro, porque no son conjuntos excluyentes, si alguna vez estudiaron teoría de conjuntos, saben que son conjuntos que intersectan, y que toda la zona donde intersectan, esta es una zona prodigiosa, donde puede haber el gozo de las oportunidades de uno y otro lado. Entonces, yo no me quedo ahí, yo lo planteo como uno de los obstáculos que me tocó asumir, porque después, para reincorporarme a la Cancillería, yo dejé el Matías Romero, me lo pidió Fernando Solana, que era el canciller, partiendo de la base de que nos íbamos a ir a Suiza y que él me iba a ayudar a conseguir alguna cosa,
en Suiza. Ahí pues la cosa no salió, y entonces cuando hay la oportunidad de irme a la RDA, en un momento determinado sí, a mí me entusiasma mucho la idea de irme. Hay una comunidad estudiantil interesante, poco accesible, pues una comunidad estudiantil mexicana de izquierda, porque en ese momento todas las becas a los países socialistas las manejaba el Partido Comunista o el PSUM. Era la concesión para ellos. Y entonces los estudiantes que se iban a Alemania, a Leipzig, a Weimar, a las distintas ciudades, a Berlín, no querían saber nada de la embajada, porque ese era el enemigo, era el gobierno en el poder. Entonces era un reto fantástico poderlos ganar por la buena, para decirles: estamos levantando un censo, queremos saber quiénes son, dónde están, qué están haciendo, cómo les podemos ayudar. Censo que fue de una enorme utilidad. Cuando se cayó el muro y cuando empezaron a pasar los punks del otro lado, que llevaban aquí sus cosas de mohicanos, que eran muy agresivos, y eran agresivos contra lo diferente, a los morenos, peruanos, mexicanos, etcétera, les hacían las cosas más terribles del mundo. Y nosotros los embajadores teníamos que saber dónde estaban y si estaban en situación de estrés, y auxiliarlos. Pues con ese directorio que, pese a todo logramos levantar, tuvimos la posibilidad de echarles la mano a quienes, bueno, que les quemaban los dormitorios. Fue muy difícil, porque en el fondo había alemanes alemanes occidentales que se sentían muy amenazados por la eventual incorporación de la Alemania del Este a la Gran Alemania, que ya se veía venir. Entonces fue realmente una etapa muy interesante. Y cuando yo me salí del Senado, que presenté, fui a mi comparecencia para que el Senado me diera la autorización que se tiene que tener para irse al exterior. Cuando salí del Senado, la prensa me preguntó: oiga, ¿y por qué la castigaron? ¿Por qué se va a un país detrás de la cortina de hierro? Me dijeron. Yo contesté lo de cajón: servir a México es siempre una oportunidad, es lo más espléndido, no es ningún castigo, es un premio, bla, bla, bla. Bueno, pero también mis colegas y mi excompañero pues me veían con un poco de conmiseración. ¿Qué iba yo a hacer a ese país? Yo iba fascinado, y mis dos hijos iban encantados conmigo, eran chiquitos. Y de pronto se cae el muro y todo el mundo quiere venir, y llegaban, ¿no? Por hordas llegaban de mexicanos y de todas partes. Y bueno, el papá de mis hijos los fue a visitar, y esa es la anécdota, porque ahí entonces de pronto parecía que yo sí tenía algo que ir a hacer a Suiza, lo que no le pareció en el primer momento, cuando había la posibilidad de irnos los dos. Y entonces fue cuando me dijo: mira lo que es la vida, tú eres economista y te mandan a la RDA, yo soy político y me mandan a Suiza. Yo, para empezar, no entendí primero la frase, me sacó un poco de onda, no veía que tenía que ver una cosa con la otra, pero eventualmente cuando uno va decantando sus experiencias y se anima a ponerlas, no con ánimo de exhibición ni mucho menos, sino para decirle a las mujeres estas cosas en diversos aspectos que pueden pasar. No te dejes, que no te bajonen, como diría mi hija, que no te bajonen, que no te depriman,
que no te tiren tu autoestima al cesto de la basura. Hay que trabajarlo. Y por eso me parece que compartir ese trabajo que uno tiene que hacer internamente para que estas cosas del club de Toby no acaben golpeándole a uno, pues es muy importante. El doctor decía, y tiene toda la razón, Relaciones Exteriores planteaba esta división entre los que éramos políticos y los que eran de la carrera, como si hubieran nacido en el elevador de la Cancillería, porque a su mamá le ganó y pues ahí dio a luz, ¿no? Como si fueran los dueños de la Cancillería. Entonces era muy difícil explicar. Yo fui la directora 6 años del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que ponía los exámenes de ingreso al servicio de carrera. ¿Podía yo entrar? ¿Podía yo autoexaminarme? Me parecía poco ético hacerlo. Y después, como todavía, bueno, como estaba casada y Claude estaba también en el servicio, me parecía que nos iba a causar el problema, no sabía entonces que de todas formas se iba a causar el problema de a lo mejor una cierta incompatibilidad. Pero bueno, esto de lo que decía el doctor es muy importante. Ahora ya no hay distinción, ahora yo soy embajadora emérita y ya esto es de por vida y ya me darán a mis hijos una bandera el día que yo me muera, porque tengo derecho y no hay problema. Pero esta división absurda, pues yo trabajé 18 años para la Cancillería, en puestos que fueron desde ser primer secretario en Ginebra, la sede de México ante organismos internacionales, a ser directora general, a ser subsecretaria, a ser secretaria, y perdí a mi madre, a mi hermano menor y a mi hermano mayor mientras estaba en el servicio. No los vi morir. Tuve suerte de que cuando era canciller no me tocó viajar para ver morir a mi padre. Entonces, ¿cuántas pérdidas tiene uno que tener para que le perdonen el hecho de no haber nacido en el elevador de la Cancillería? Esta parte yo tengo la esperanza de que eventualmente se disuelva. Hoy el mayor número de embajadores y cónsules son de la carrera. Yo peleé mucho para que los nombramientos fueran de la carrera y los ascensos de ministro a embajador privilegiaran a hombres, mujeres y gays de la carrera. Lo peleé mucho y por fortuna el presidente Zedillo entendía mis razones, porque la carrera termina en ministro. Todos los embajadores, todos, hasta los que nacieron en el elevador, son políticos, porque el único que puede nombrar embajadores es el presidente de la República. No, nadie puede, el canciller no puede nombrar embajador. Ese, por constitución, es un atributo del presidente de la República. Entonces, esta dificultad, en fin, a veces se resuelve gracias a que una es mujer y le sabe dar la vuelta. Yo pongo uno de los capítulos, subcapítulos se llama Juégala bonita. Una frase de mi gran amigo, mi hermano Jorge Alberto Lozoya, secretario de Educación del Estado, que en un largo viaje que yo hice como profesora e investigadora del CESTEM con el licenciado Echeverría, me dijo: cuando ya no sepas qué hacer, juégala bonita. Con ello, Jorge quería decir, usa tu encanto, tu vulnerabilidad, tu fragilidad de madre joven y de plano consigue tu boleto de regreso. Y efectivamente, después de 3 semanas, yo ya estaba muerta de
angustia, porque mis hijos eran muy pequeñitos y yo ya tenía 3 semanas por el Amazonas y de aquí para allá, leyéndole siempre al licenciado. Entonces, una mañana amanecí auténticamente muy triste, y cuando el presidente, era el director del centro, no era presidente, pero cuando el licenciado apareció, yo ya tenía los lagrimones aquí. Y entonces me dijo, ¿qué te pasa? Dije, es que yo extraño mucho a mis hijos, licenciado. Dio instrucciones y salí en el siguiente vuelo, rumbo a México. Bueno, entonces, a veces fue interesante, fue bueno, me ayudó ser mujer. Pero los obstáculos del Club de Toby, colegas míos, reunidos para ver cómo me tropezaba, yo puedo decirles cuántas veces. En la Secretaría de la ONU pasaba también, donde los directores de división a los que yo supervisaba, de pronto se reunían por ahí después de las 8 o 9 de la noche en alguna oficina y se repartían. Si tú me das a alguien que vaya a Chile, yo te doy a alguien que vaya a Chipre. Como si no existiera personal, recursos humanos y sobre todo algo que se llamaba la focal point, una mujer que había en cada división y que tenía que asegurarse que recursos humanos tomara una decisión equilibrada también por género. Cuando los descubrí, le planteé al secretario que la focal point no era suficiente, que teníamos que lograr algo más. Y entonces me dio la labor un poco de cuidadora, de que los equilibrios en personal, que maneja miles y miles y miles y miles de funcionarios, se cumplieran. Entonces, por eso insisto que el libro tiene ese mensaje, porque ojalá que las nuevas generaciones ya no sean así. A mí todavía me tocó padecerlo. Tuve colegas más jóvenes que yo que todavía intentaron ponerme el 4 o darme el caballo. Yo con esto lo abro a cualquier inquietud que puedan tener ustedes.